Noam Chomsky, uno de los intelectuales más influyentes de nuestro tiempo, tiene un mensaje claro e inquietante. A la humanidad organizada se le está acabando el tiempo. No se trata de alarmismo barato, sino de un diagnóstico basado en hechos. La combinación de crisis climáticas, creciente autoritarismo y manipulación mediática nos está llevando a un punto de no retorno. En este video, exploraremos las razones que hay detrás de este sombrío pronóstico. Entenderemos cómo hemos llegado hasta aquí y, sobre todo, reflexionaremos sobre lo que se puede hacer para evitar el colapso total. Si te preocupa el futuro del planeta y de la civilización, este video es para ti. Antes de empezar, deja tus me gusta y suscríbete al canal para no perderte contenidos como este. Ahora, profundicemos en el pensamiento de Chomsky y averigüemos si todavía hay tiempo para revertir este escenario. Noam Chomsky no es ni un teórico del caos ni un alarmista sin fundamento. Con décadas de estudio de la política, la economía y la comunicación, ha construido una visión crítica del mundo moderno y su último análisis es preocupante. Nos acercamos al fin de la humanidad organizada. Pero, ¿qué significa esto realmente? Para Chomsky, la humanidad organizada es la estructura social, política y económica que permite que la civilización funcione de manera estable. Sin embargo, esta estabilidad se está viendo erosionada por una serie de factores interconectados: la degradación medioambiental, el auge de los regímenes autoritarios y la manipulación de la información. El punto central de su advertencia es que, si no actuamos rápidamente, la noción misma de una sociedad estructurada podría desmoronarse, conduciendo a un estado de caos permanente. Uno de los ejemplos que destaca Chomsky es la crisis climática. Sostiene que no solo nos enfrentamos a cambios graduales en el medio ambiente, sino a una transformación radical que podría hacer que el planeta sea inhabitable para miles de millones de personas. El tiempo para actuar se está acabando y los líderes mundiales siguen posponiendo decisiones cruciales en aras de intereses económicos inmediatos. Además, Chomsky advierte del creciente poder de las corporaciones y los gobiernos autoritarios que explotan la tecnología para vigilar, controlar y manipular a las masas. La democracia, dice, está en peligro no solo por el autoritarismo explícito, sino también por la apatía generalizada de la gente, que se ha acostumbrado a aceptar sin cuestionar las condiciones impuestas. La pregunta sigue siendo: ¿estamos preparados para reconocer estas señales y actuar antes de que sea demasiado tarde? Si alguien todavía duda de la advertencia de Chomsky, basta con mirar el mundo que nos rodea. Los signos del colapso no son meras predicciones teóricas, ya están sucediendo ante nuestros ojos. La crisis climática está alcanzando niveles irreversibles. Las olas de calor extremo, los incendios forestales descontrolados, los huracanes devastadores y las sequías prolongadas ya no son acontecimientos aislados, sino una nueva realidad. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, ya hemos cruzado umbrales ambientales críticos y la inercia de los gobiernos solo está exacerbando el problema. Chomsky advierte que si no controlamos las emisiones de gases de efecto invernadero ahora, estaremos condenando a las generaciones futuras a un planeta hostil e impredecible. Pero la degradación medioambiental es solo una pieza del rompecabezas. La inestabilidad política también está creciendo a escala global. Las democracias están siendo erosionadas por líderes populistas que explotan el miedo y la desinformación para mantenerse en el poder. Los discursos extremistas, los ataques a las instituciones y la represión de la prensa se han convertido en algo común, incluso en países que antes se consideraban ejemplos de libertad. Al mismo tiempo, la desigualdad económica nunca ha sido mayor. Mientras los multimillonarios amasan fortunas inimaginables,
Miles de millones de personas luchan por sobrevivir con salarios miserables. Chomsky señala que esta concentración de riqueza no es solo una injusticia social, sino una amenaza directa a la estabilidad global. Un mundo donde unos pocos controlan todo y muchos no tienen nada es un polvorín a punto de explotar. Ante este escenario, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Para entenderlo mejor, debemos analizar el papel de la tecnología y la inteligencia artificial en esta ecuación. La tecnología, que en su día se consideró la clave del progreso humano, se ha convertido hoy en una de las mayores amenazas para nuestra organización social. Chomsky advierte de que no solo estamos avanzando tecnológicamente, sino que estamos perdiendo el control de las herramientas que hemos creado. La inteligencia artificial, por ejemplo, está transformando radicalmente el mundo laboral. Las empresas están sustituyendo a los trabajadores por algoritmos y robots, lo que aumenta aún más la desigualdad económica. El resultado: millones de desempleados sin perspectivas de reincorporarse al mercado laboral. Mientras tanto, la riqueza generada por estas innovaciones se concentra en manos de unos pocos, lo que aumenta la brecha entre ricos y pobres. Además, la tecnología se ha convertido en un instrumento de vigilancia y control. Los gobiernos y las empresas utilizan macrodatos para vigilar a los ciudadanos, predecir comportamientos e influir en las decisiones. Las redes sociales, que se supone que conectan a las personas, se utilizan para manipular opiniones y difundir desinformación. El propio concepto de privacidad está desapareciendo, y muchos aceptan esta realidad sin resistencia. Para Chomsky, la cuestión no es solo el avance de la tecnología, sino quién la controla. Hoy en día, las grandes empresas y los gobiernos autoritarios ostentan este poder. Si la sociedad no se moviliza para regular y limitar este dominio, la tecnología no será una herramienta de liberación, sino un mecanismo de opresión. La pregunta que surge es: ¿tenemos realmente el control de nuestro propio destino o ya nos hemos convertido en rehenes de un sistema que ya no podemos contener? Vivimos en la era de la información, pero eso no significa que estemos mejor informados. Al contrario, según Noam Chomsky, estamos siendo bombardeados con una cantidad absurda de datos, narrativas distorsionadas y noticias falsas que oscurecen la realidad e impiden la acción colectiva. La desinformación no es un error del sistema, es una estrategia deliberada de control. Los medios de comunicación tradicionales, que solían considerarse una fuente fiable de noticias, están cada vez más comprometidos por intereses económicos y políticos. Los grandes conglomerados mediáticos filtran lo que llega al público, moldeando la percepción de la realidad según sus propios intereses. Los periodistas independientes son silenciados, mientras que el sensacionalismo y las distracciones dominan las noticias. Las tragedias se convierten en entretenimiento y los temas realmente importantes se dejan de lado. Al mismo tiempo, el auge de las redes sociales ha creado un nuevo campo de batalla para la guerra de la información. Hoy en día, cualquiera puede difundir contenido, pero esto no siempre significa más libertad de expresión. Plataformas como Facebook, X, antes Twitter, y TikTok utilizan algoritmos que promueven el contenido basado en la participación en lugar de la veracidad. Esto crea burbujas de información y refuerza las teorías de la conspiración, mientras que los hechos concretos se desacreditan. Chomsky señala que uno de los mayores peligros de la desinformación es la apatía que genera. Cuando las personas están constantemente expuestas a mentiras, manipulaciones y narrativas contradictorias, muchas simplemente renuncian a buscar la verdad. ¿El resultado? Una población alienada, confundida y fácilmente manipulable. La desinformación no solo distorsiona la realidad, sino que también impide cualquier intento de cambio.
Si el público no puede distinguir entre lo que es real y lo que es falso, ¿cómo puede tomar decisiones informadas? ¿Cómo puede movilizarse para hacer frente a los desafíos globales? Esta es una de las razones por las que la humanidad organizada está amenazada. Ya no podemos confiar ni siquiera en nuestras propias percepciones. El problema se agrava cuando los gobiernos autoritarios utilizan esta confusión en su beneficio. En los regímenes totalitarios, la manipulación de la información es un pilar central del poder. Pero incluso en los países democráticos, la verdad está bajo un ataque constante. Los científicos son desacreditados, los periodistas perseguidos, y la historia reescrita para adaptarse a los intereses de grupos específicos. Si la sociedad es incapaz de resistir esta guerra por la verdad, corremos el riesgo de perder uno de los pilares fundamentales de la civilización: la capacidad de discernir, cuestionar y buscar el conocimiento. Pero mientras se manipula la información, se sigue ignorando uno de los mayores desafíos de nuestra época: la crisis climática. Si hay un consenso entre los científicos serios de todo el mundo, es este: estamos destruyendo el planeta a un ritmo alarmante. La crisis climática ya no es una amenaza lejana, sino que está afectando a millones de vidas. Olas de calor letales, tormentas violentas, aumento del nivel del mar, incendios forestales incontrolables y extinción masiva de especies están ocurriendo ahora mismo. Y, sin embargo, ¿qué vemos de los gobiernos? Promesas vacías, acuerdos que nunca se cumplen y una insistencia suicida en mantener un modelo económico basado en la destrucción del medio ambiente. Noam Chomsky advierte que el verdadero problema no es la falta de conocimiento sobre la gravedad de la situación, sino la falta de voluntad política para actuar. La razón es simple: la lógica del beneficio inmediato siempre prevalece sobre cualquier preocupación por el futuro. Las corporaciones más grandes del mundo, especialmente las del sector de los combustibles fósiles, tienen suficiente poder para influir en las decisiones políticas y garantizar que cualquier cambio real se posponga el mayor tiempo posible. Mientras tanto, la gente común se enfrenta a diario a los impactos de esta destrucción, pagando el precio de la negligencia de las élites. Lo más alarmante es que, incluso ante pruebas incuestionables, todavía hay una parte importante de la población que niega la existencia de la crisis climática. Esto no es una coincidencia, sino el resultado directo de la desinformación deliberada promovida por sectores poderosos que se benefician de la destrucción del medio ambiente. Las empresas financian campañas para desacreditar a los científicos, mientras que los políticos utilizan la polarización ideológica para convertir un problema global en una mera disputa de narrativas. La pregunta que surge es: ¿cuánto tiempo podemos ignorar la realidad antes de que sea demasiado tarde? ¿Tiene la humanidad realmente la capacidad de cambiar su rumbo? ¿O estamos condenados a ver cómo la civilización se derrumba sin reaccionar? Ahora quiero saber lo que piensas. ¿Crees que los gobiernos aún pueden revertir esta situación o ya hemos pasado el punto de no retorno? Deja tu comentario a continuación y no olvides darle me gusta al video. Realmente ayuda a difundir esta discusión y llegar a más personas. Mientras el planeta se enfrenta a crisis medioambientales, económicas y sociales, hay otro fenómeno que está creciendo silenciosamente, haciendo que todo sea aún más peligroso: el auge del autoritarismo. Para Noam Chomsky, este movimiento no es accidental, sino una consecuencia directa de la desilusión de la gente con los sistemas políticos actuales. En tiempos de inestabilidad, muchas sociedades buscan líderes fuertes, figuras que prometan soluciones rápidas a problemas complejos. Sin embargo, estos líderes a menudo utilizan la ira popular para consolidar su propio poder, atacando los derechos civiles, silenciando a los opositores y concentrando cada vez más el control sobre el Estado.
El resultado es una erosión gradual de la democracia, en la que la población se acostumbra a las medidas autoritarias bajo la justificación de la seguridad y la estabilidad. El patrón se repite a lo largo de la historia. Las dictaduras no surgen de la noche a la mañana, sino a través de pequeñas concesiones. La censura, la persecución de periodistas, las restricciones a las protestas y los ataques a las instituciones democráticas comienzan de forma sutil hasta que, antes de que te des cuenta, la libertad desaparece. Chomsky advierte que la tecnología moderna ha hecho que este proceso sea aún más eficiente. Hoy en día, los gobiernos autoritarios utilizan sistemas de vigilancia masiva, inteligencia artificial y manipulación de la información para garantizar que su narrativa sea la única aceptada. Las redes sociales, que podrían ser herramientas de resistencia, se utilizan a menudo para controlar y dividir a la población. Lo que hace que este escenario sea aún más preocupante es la normalización de la represión. Muchas personas, cansadas de la corrupción y la ineficacia de las democracias, aceptan estos cambios sin resistencia, creyendo que son un mal necesario. Como resultado, los regímenes autoritarios se fortalecen, obstaculizando cualquier intento de cambio en el futuro. Si este ciclo continúa, la humanidad organizada que conocemos podría dar paso a un mundo en el que la libertad se convierta en una ilusión y las decisiones queden restringidas a una pequeña élite de poder. Lo que antes era la excepción podría convertirse en la regla, y sociedades enteras podrían acabar viviendo bajo regímenes que controlan todos los aspectos de la vida. La democracia siempre se ha considerado uno de los mayores avances de la civilización. La idea de que las personas pueden elegir a sus gobernantes e influir en la dirección de la sociedad es un principio fundamental para la libertad y la justicia. Sin embargo, según Noam Chomsky, este modelo se está derrumbando, y la razón de ello va mucho más allá del auge de los gobiernos autoritarios. El verdadero peligro radica en la apatía y el conformismo de la propia población. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de un fenómeno preocupante: el creciente desinterés de la gente por la política. Votar, estar informado y participar activamente en la sociedad se han convertido en algo secundario para muchos, como si la política no tuviera un impacto real en sus vidas. Este comportamiento es exactamente lo que permite que los gobiernos corruptos y autoritarios se fortalezcan. Después de todo, cuando a la mayoría no le importa, una minoría muy bien organizada y con intereses propios puede tomar el control sin resistencia. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? Chomsky explica que no ha sido casualidad. El sistema se ha diseñado deliberadamente para desalentar la participación popular. Los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales están inundados de distracciones, lo que convierte la política en un espectáculo superficial, donde los debates importantes se reducen a eslóganes vacíos y ataques personales. Mientras tanto, cuestiones esenciales como la desigualdad social, el cambio climático y los derechos laborales se dejan de lado. Otro factor que contribuye a este conformismo es una creciente sensación de impotencia. Muchas personas sienten que, hagan lo que hagan, nada cambia realmente. La corrupción, la burocracia y el juego de intereses entre políticos y grandes corporaciones hacen que la gente pierda la fe en el sistema. Este desánimo crea una peligrosa espiral. Cuanto menos cree la gente en la democracia, más espacio da a las figuras autoritarias para tomar el control. La consecuencia de esto es un debilitamiento progresivo de las instituciones democráticas. Cuando un gobierno comienza a restringir las libertades, a controlar la prensa y a reprimir las manifestaciones, muchos lo aceptan pasivamente porque creen que no hay alternativa viable. El problema es que cuanto más tiempo persiste esta mentalidad, más difícil resulta revertir la situación.
La historia ha demostrado en innumerables ocasiones que los regímenes autoritarios no se derrocan fácilmente, sobre todo cuando se basan en el conformismo de la sociedad. Si la democracia sigue tratándose como un detalle irrelevante en la vida cotidiana, corremos el riesgo de verla desaparecer sin que nos demos cuenta. El verdadero desafío, según Chomsky, no es solo resistir al autoritarismo, sino despertar a la gente de su apatía y hacerles comprender que la política no es un juego lejano, sino la base de todo lo que afecta a nuestras vidas. Durante siglos, se nos ha enseñado a creer que el crecimiento económico es sinónimo de progreso. Cuanto más crece una economía, más próspero se vuelve un país. Al menos, esa es la narrativa dominante. Sin embargo, Noam Chomsky sostiene que esta visión no solo es errónea, sino también peligrosa. El modelo económico actual, basado en el crecimiento infinito, nos está llevando hacia el colapso ambiental, social y político. La lógica de este sistema es simple: producir más, vender más, obtener más beneficios. Los gobiernos y las empresas promueven este ciclo como algo positivo, pero rara vez discuten las consecuencias a largo plazo. Para mantener este crecimiento, los recursos naturales se explotan sin límite. El medio ambiente se ve devastado y millones de trabajadores están sujetos a condiciones cada vez más precarias. La paradoja es evidente. Aunque los índices económicos indican crecimiento, la desigualdad nunca ha sido mayor. Los multimillonarios amasan fortunas inimaginables mientras millones de personas viven en la miseria. Las grandes corporaciones obtienen beneficios como nunca antes, pero los salarios reales llevan décadas estancados. Si el progreso económico fuera realmente sinónimo de bienestar, ¿por qué no mejora la calidad de vida de la mayoría de las personas? Chomsky señala que esta ilusión de progreso se mantiene a través de la propaganda y la manipulación de los medios de comunicación. El sistema nos hace creer que si trabajamos lo suficiente, nosotros también podemos alcanzar el éxito. Sin embargo, la realidad es que la concentración de riqueza y poder impide que la mayoría de las personas prosperen realmente. El llamado sueño económico funciona para unos pocos, mientras que la mayoría lucha simplemente por sobrevivir. Es más, este modelo de crecimiento perpetuo ignora un factor esencial: los límites del planeta. Recursos como el agua potable, la tierra cultivable y los minerales son finitos, y la explotación desenfrenada ya está teniendo efectos devastadores. La idea de que podemos seguir expandiendo nuestras economías indefinidamente es una ilusión que nos aleja de la realidad. La pregunta que surge es: ¿cuánto tiempo puede continuar este sistema antes de colapsar? Si insistimos en este camino, estaremos condenando a las generaciones futuras a un mundo de desigualdad extrema, crisis ambientales irreversibles e inestabilidad social permanente. Lo que parece progreso podría ser en realidad la receta para la destrucción de la humanidad organizada. Ante un panorama tan alarmante, surge la pregunta inevitable: ¿hay alguna salida? Noam Chomsky cree que sí, pero no vendrá de arriba abajo. Las élites políticas y económicas que controlan el sistema actual no tienen ningún interés en cambiar la estructura que les beneficia. La transformación, por lo tanto, debe venir de la gente común, de la sociedad organizada, de la resistencia consciente. El primer paso es reconocer que no somos tan impotentes como nos hacen creer. La sensación de que no se puede hacer nada es una de las armas más poderosas del sistema para garantizar que permanezca intacto. Si millones de personas aceptan la pasividad, no será posible ningún cambio. Pero si hay movilización, presión y concienciación, el curso de la historia puede alterarse. La educación desempeña un papel central en este cambio. Y aquí no estamos hablando solo de educación formal,
sino de la búsqueda activa de conocimiento crítico. Cuestionar las narrativas prefabricadas, comprender cómo opera el poder e identificar patrones históricos son habilidades fundamentales para no caer en las trampas de la manipulación mediática y política. Otro factor crucial es la organización colectiva. Ningún cambio significativo ha ocurrido en la historia sin que los grupos se unieran para luchar por él. Desde los movimientos laborales hasta las protestas por los derechos civiles y ambientales, todos los grandes logros fueron el resultado de la acción conjunta de personas que se negaron a aceptar el statu quo. Además, necesitamos reevaluar nuestro concepto de éxito y progreso. El modelo actual nos enseña que el propósito de la vida es acumular riqueza, pero esta mentalidad solo perpetúa la desigualdad y la destrucción del medio ambiente. Necesitamos una nueva visión de la sociedad, en la que el bienestar colectivo sea la prioridad, y no solo el crecimiento económico a cualquier precio. Esto significa presionar a los gobiernos para que tomen medidas reales contra la crisis climática, exigir transparencia y responsabilidad a las grandes corporaciones y apoyar iniciativas que promuevan una economía más sostenible e igualitaria. Las pequeñas acciones individuales, como consumir de forma más consciente y valorar a las empresas y los políticos comprometidos con el cambio estructural, también forman parte de este proceso. La pregunta que queda es: ¿estamos dispuestos a romper con nuestra inercia y asumir la responsabilidad del futuro? La transformación no será fácil ni rápida, pero la alternativa, seguir por el camino actual, significa aceptar el inevitable colapso de la humanidad organizada. Después de todo lo que hemos discutido, una cosa está clara: la humanidad organizada se enfrenta a uno de sus momentos más críticos. La crisis climática, el auge del autoritarismo, la manipulación de la información y la ilusión del progreso económico son fuerzas que, si no se abordan, podrían conducir al colapso de la civilización, tal como la conocemos. Noam Chomsky no solo nos advierte de un futuro lejano, sino que nos muestra un presente que ya muestra los signos de esta decadencia. El momento de actuar no es dentro de 10 o 20 años, es ahora. Si seguimos aceptando pasivamente la degradación del medio ambiente, la erosión de la democracia y la absurda concentración de riqueza y poder, solo aceleraremos el fin de la humanidad organizada. Pero, como hemos visto, la solución existe. El cambio depende de nuestra capacidad para cuestionar, para educarnos, para organizarnos y para no aceptar la narrativa de que las cosas son así y no podemos hacer nada al respecto. El mayor error que podemos cometer es creer que somos impotentes ante este escenario. La historia ha demostrado que las sociedades pueden cambiar de rumbo cuando hay movilización y conciencia colectiva. Ahora, quiero saber, después de todo lo que hemos discutido, ¿crees que todavía hay tiempo para revertir este escenario? ¿O ya hemos pasado el punto de no retorno? Deja tu opinión en los comentarios. Y si este video te ha hecho pensar, no te olvides de darle a me gusta, ya que ayuda mucho al canal a seguir ofreciéndote este tipo de contenido. Y lo más importante, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Cuantas más personas tomen conciencia de esta realidad, mayores serán las posibilidades de construir un futuro diferente.